Buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un dinosaurio que, aunque no es el más grande ni el más fuerte, tiene el potencial de cambiar por completo la forma en la que recorremos ciertas zonas del mapa. Un depredador que no necesita imponerse por tamaño, sino por sorpresa, velocidad y miedo. Un dinosaurio que convierte los pantanos, riberas y zonas húmedas en lugares donde nunca te sientes realmente seguro. Por eso mismo, hoy hablaremos sobre lo que podría traer la llegada del Kaprosuchus a Prehistoria Roblox. Primero vamos a basarnos únicamente en la información oficial que ya está publicada en el Trello, y después, pasaremos a las ideas que surgieron de la publicación que hice en la comunidad. Antes de empezar con el video, les invito a unirse a la comunidad de Discord, así que pásate por ahí y deja tu like si te gusta este tipo de contenido, porque ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Información del Kaprosuchus. Empezando con la información oficial del Trello, el Kaprosuchus está definido como un carnívoro semiacuático de nivel 2 a 3. No es un gigante, pero tampoco es un simple relleno del ecosistema. Es un depredador acuático de tamaño moderado, pensado para jugar con el entorno y no tanto con el combate directo constante. Su estilo de juego, aunque está marcado como muy sujeto a cambios, ya deja bastante claro cuál sería su identidad. El Kaprosuchus sería un luchador principalmente terrestre, pero con una dependencia muy fuerte del agua para sobrevivir. En tierra puede pelear, presionar y castigar errores, pero no puede sostener combates largos debido a su pobre regeneración de resistencia. En cambio, en el agua tendría mejor velocidad y resistencia, aunque con un radio de giro más limitado, lo que obliga a pensar bien cuándo entrar y cuándo salir. Esto lo convierte en un depredador de ráfagas. Entra, golpea fuerte, genera caos y se retira al agua para recuperarse. No está diseñado para perseguir durante minutos ni para pelear de frente contra grupos grandes. Su gameplay se basa en elegir bien el momento, el lugar y a la presa. Además, al poder aparecer prácticamente en cualquier bioma, su presencia se sentiría en casi todo el mapa, especialmente en zonas húmedas que antes no representaban un verdadero peligro. Sprint explosivo. Pasando ahora a las ideas de la comunidad, hay una habilidad que se repitió muchísimo y que prácticamente define al Kaprosuchus, el sprint explosivo. Esta sería la base de todo su gameplay. Al activarlo, el Kapro obtendría un impulso de velocidad extremadamente alto durante pocos segundos, tanto en tierra como al salir del agua. No sería un sprint largo ni sostenible, sino una explosión de movimiento pensada para sorprender. Este sprint tendría un consumo de energía muy alto y un enfriamiento considerable, lo que evita que se abuse de él. La animación sería agresiva, con el Kaprosuchus lanzándose hacia adelante de forma violenta, transmitiendo esa sensación de depredador descontrolado que aparece de la nada. Es una habilidad perfecta para cerrar distancias de golpe, interceptar presas desprevenidas o escapar justo después de un ataque fallido. Mordida de sujeción violenta. Luego aparece la mordida de sujeción violenta, una habilidad que lo diferencia claramente de otros cocodríligos. Esta mordida no estaría pensada para mantener agarrada a la presa durante mucho tiempo, sino para generar pánico inmediato. Al conectar, aplicaría sangrado instantáneo, reduciría la movilidad del objetivo y podría derribar a dinosaurios pequeños. En algunos casos, incluso permitiría arrastrar a criaturas más pequeñas durante unos segundos, rompiendo por completo su capacidad de reaccionar. No es una habilidad injusta, porque dura poco, pero es lo suficientemente brutal como para decidir un combate rápido. El Kapro no necesita retener, solo necesita dejarte herido, desorientado y obligado a huir en la peor dirección posible. Emboscada fangosa. Otra de las ideas más interesantes es la emboscada fangosa. Si el Kaprosuchus permanece quieto en agua turbia, barro o vegetación densa, podría entrar en un estado de camuflaje natural. No sería invisibilidad total, pero sí una reducción clara de su presencia visual y sonora. Al atacar desde ese estado, el Kapro ganaría daño extra, aplicaría un efecto de miedo o desorientación y podría incluso cancelar acciones del enemigo durante un instante. Esta mecánica refuerza su identidad como un depredador que aparece de la nada. No avisa, no persigue durante mucho tiempo, simplemente ataca cuando menos lo esperas. Esto haría que zonas que antes solo servían de paso ahora se sientan realmente peligrosas, obligando a los jugadores a observar, escuchar y moverse con cuidado. Giro caótico.
El giro caótico sería otra herramienta clave del Kaprosuchus, y una de las más importantes para definir su estilo de supervivencia. No estamos hablando de un giro largo y sostenido como el clásico de ad-roll de un cocodrilo moderno, sino de un movimiento corto, explosivo y extremadamente violento. Un ataque pensado para el caos puro, para esos momentos donde el Kaprosuchus está en clara desventaja numérica o mal posicionado. Este giro se activaría de forma rápida, con una animación brusca donde el cuerpo del capro rota con fuerza, golpeando todo lo que tenga cerca. El daño no sería exagerado en números, pero sí muy efectivo en área. Dinosaurios pequeños recibirían daño directo y empujes, mientras que enemigos medianos podrían quedar brevemente desorientados, perder agarres o ver interrumpidas sus habilidades. Una de sus funciones más importantes sería romper situaciones incómodas. Si el Kaprosuchus es agarrado, rodeado o bloqueado contra el terreno, este giro se convierte en su carta de escape. No garantiza huida inmediata, pero sí crea un instante de desorden, el segundo exacto que necesita para lanzarse al agua, esconderse entre la vegetación o cambiar el ritmo del combate. Además, esta habilidad refuerza su identidad como depredador impredecible. El Kaprosuchus no pelea de forma limpia ni frontal. Pelea sucio, rompe el orden del combate y castiga a quienes se confían demasiado. Rodearlo sin coordinación sería un error grave, porque un solo giro bien colocado puede cambiar completamente una pelea que parecía ganada. Agresividad anfibia. La agresividad anfibia es una de las mecánicas que mejor define la esencia del Kaprosuchus y su relación con el entorno. No se trata de una habilidad activa, sino de un conjunto de buffs pasivos que se sienten constantemente mientras el jugador toma buenas decisiones de posicionamiento. Cuando el Kaprosuchus se encuentra cerca del agua, en pantanos, riberas, zonas húmedas o incluso bajo lluvia intensa, entra automáticamente en este estado. En ese momento, su cuerpo responde mejor. Tiene una aceleración superior, su consumo de estamina se reduce de forma notable y comienza a regenerar energía de manera lenta pero constante. No es un buff exagerado, pero sí lo suficientemente fuerte como para marcar la diferencia en una persecución o una retirada. Este sistema convierte al entorno en parte directa del combate. El Kaprosuchus no solo pelea contra otros dinosaurios, pelea usando el mapa. Cada charco, cada río, cada zona fangosa se transforma en una extensión de su poder. Allí es rápido, persistente y peligroso. Allí puede presionar, hostigar y desgastar sin exponerse demasiado. Esta mecánica obliga al jugador a pensar constantemente dónde pelea y por qué pelea ahí. Perseguir demasiado lejos puede ser una sentencia de muerte. Defender una zona húmeda, en cambio, convierte al Kaprosuchus en un cazador extremadamente difícil de expulsar. No gana por fuerza bruta, gana por insistencia y por desgaste. Cambios que traería su llegada. La llegada del Kaprosuchus también traería cambios jugables importantes. Introduciría el miedo al entorno, no al tamaño. Dinosaurios pequeños y medianos ya no podrían cruzar pantanos, riberas o zonas de barro sin mirar alrededor. El juego se volvería más tenso en espacios cerrados, y se premiaría el movimiento en grupo, la observación constante y el evitar rutas obvias. A nivel de mapa, su inclusión justificaría pantanos verdaderamente peligrosos, con agua poco profunda, barro que ralentiza el movimiento y vegetación que bloquea la visión. También podrían añadirse zonas de barro interactivo, donde algunos dinosaurios se hunden o pierden velocidad, mientras que el Kaprosuchus se mueve casi sin penalización. Incluso cuevas bajas o túneles estrechos podrían servirle como rutas de escape tras un ataque, reforzando su estilo de pegar y huir. En impacto general, el Kaprosuchus no sería el más fuerte ni el más resistente, pero sí uno de los más psicológicos. Su sola presencia haría que el mapa se sienta más vivo y más peligroso. No dominaría el juego por estadísticas, pero dominaría el miedo, obligando a los jugadores a respetar el entorno y a pensar cada paso que dan. En resumen, estas son las novedades principales. El Kaprosuchus llegaría como un depredador semiacuático centrado en la sorpresa, la velocidad y el control del entorno. No sería un cazador de fuerza bruta, sino uno que castiga errores, aprovecha el terreno y convierte zonas húmedas en trampas constantes. Su impacto no estaría en dominar combates directos, sino en cambiar la forma en la que los jugadores se mueven, exploran y sobreviven. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que el Kaprosuchus debería ser más terrestre o más acuático? ¿Te gustaría que los pantanos se vuelvan zonas realmente peligrosas con su llegada? Déjamelo en los comentarios, porque leo todo.
Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.